Os voy a dejar con 5 tips que os van a ayudar para dejar vuestro home office un espacio muchísimo más ameno y relajado. Vamos a empezar por el primero y es como lo más importante, ¿no? La mesa donde trabajamos como todos los días. ¿Qué tal si nos hubiera sobrado un poco de azulejos de la última reforma de la cocina? ¿Por qué no los ponemos encima del tablón que tenemos ahora mismo? Os lo juro que os va a quedar una mesa chulísima, llena de colores. Oye, una cosa muy interesante, podéis lijar la mesa de madera que tenéis ahora y luego le podéis aplicar el barniz que queréis. En cualquier almacén de bricolaje hay múltiples tonos para barnizar la madera. Hace poco, detrás de mi pared que estaba vacía, he puesto una cortina de techo a suelo color verde, que además es como súper llamativa, y la he puesto en toda la pared detrás de mi escritorio. Número 1. Problemas de acústica, ya, fuera. Número 2. Es un lienzo perfecto, porque yo la he puesto sobre un color plano y cuando me pongo enfrente de la cámara intento vestirme con algún color contrastante. Hace unos años, en mi propia oficina casa, utilicé un recurso muy económico y eficaz. Detrás de este cubo rosa que estáis viendo aquí, esta pared rosa, se encontraba una sorpresa. Y ¡chachán! Nuestros escritorios. La verdad era súper eficiente porque sirve a nivel acústico y sirve como una pared, es decir, puedes tener un poco más allá tu salón o tu comedor, en este caso era nuestro comedor, sala de juntas, pero sin embargo nosotros podíamos seguir trabajando, te pones tus cascos y pueden estar haciendo lo que quieran que no te enteras. El cuarto a mí me parece súper importante y es que todo lo que te rodea, o sea, lo que tengas como encima de la mesa, sea muy bonito, estés contento con ello y te represente. Y tener cosas con que os sentáis identificados. Yo, por ejemplo, en mi mesa la tengo a reventar de cosas que me identifican mucho y como que cuando dejo de mirar la pantalla las miro y digo, te hace sentir bien, probarlo y verás. 5. Y esta de verdad, por favor, hacerme caso porque es la más importante de todos. O sea, este detalle os cambiará la vida y es aplicable al espacio de trabajo y a cualquier espacio de vuestras casas. Vamos a ver, lección básica de iluminación. Cuando ponemos una luz muy cálida en nuestro espacio de trabajo, para nuestros ojos no es bueno. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque trabajar con una luz amarilla cansa más al ojo, distorsiona los colores y no es recomendable. Lo ideal, ¿vale?, es que trabajes por lo menos con 2 luces, es decir, que tengas la bombilla típica que vamos a tener todos o una lámpara en el techo, pero sería ideal que tuvieras una lamparita de apoyo. Esa lamparita de mesa va a hacer que tú tengas 2 fuentes de luz, una la que te da el techo, otra la que te da la lámpara y obviamente hay una tercera que es, por favor, intenta trabajar cerca de una ventana, va a ser mucho más productivo para tus ojos. Espero os hayan gustado mis 5 tips, que os hayan servido de ayuda. De verdad, ponerle un poquito de trabajo y un poquito de pasión a ese espacio de trabajo y veréis que os vais a sentir muchísimo mejor y vais a estar orgullosos de ello. Os animo a seguir las redes sociales de Doméstica, donde podéis encontrar cosas como esta y mucho más. Y si os ha gustado mis consejos, tengo 3 cursos en Doméstica de interiorismo.